8:51, quiero darle la bienvenida al doctor Roberto Pereira. Él es abogado constitucionalista con quien vamos a conversar un poco sobre cómo está la agenda durante estos últimos 2 días. Bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, a sus órdenes. Bien, analicemos un poco lo que viene siendo, al parecer, una insistencia de poder viabilizar el proyecto Mulder, un proyecto que causa conmoción por... que abre la brecha, a la brecha de posibilidades en que pueda limitar el derecho a la información y a informar y a ser informados. ¿Pasa esto realmente con la ley Mulder? Bueno, efectivamente, esta norma puede ser analizada y criticada desde 3 niveles, ¿no? A mi juicio. Un primer nivel tiene que ver con algo que muy pocas personas han advertido, que tiene que ver con el proceso de aprobación parlamentaria de esta norma, ¿no? Recordemos que lo que se ha aprobado ahora es la insistencia, un informe que recomienda la insistencia de esta norma, pero esta norma fue aprobada en febrero de este año por la Comisión Permanente del Congreso y para su aprobación se vulneraron todas las exigencias constitucionales y del reglamento del Congreso que se exigen para aprobar esta norma. Me refiero a la exposición de motivos, es una norma que no tiene exposición de motivos, lo que hay ahí son 4 párrafos en donde se dice cualquier cosa menos una exposición de motivos. Por ende, esa norma debe haber sido rechazada en la mesa de partes, digamos, de la Oficialía Mayor del Congreso. En segundo lugar, se ha exonerado el trámite de comisiones. No tuvo un informe de comisiones donde se expresaran las razones técnicas que justificaban esa norma. Y luego se exoneró el trámite de segunda votación, sin ninguna razón, ¿no? De manera tal que esta norma ha sido aprobada con un claro propósito de evitar que sea discutida, evitar que sea debatida en sede parlamentaria. Y el texto sustitutorio fue presentado el mismo día de la sesión, en la misma sesión es más, donde se discutió y se aprobó esta norma. De manera tal que desde el punto de vista del trámite parlamentario hay una serie de objeciones. Pero en segundo lugar tiene un problema con la libertad de información. La libertad de información de las personas que tienen el derecho que el Estado les brinde información. Y tiene un problema también que vulnera o impide que el Estado cumpla con su obligación de proporcionar información. Y en tercer lugar, tiene que ver, la norma tiene problemas con la libertad de expresión, porque claramente al no tener una justificación razonable, la pregunta es, bueno, ¿y para qué la dictan? Y las últimas declaraciones del presidente del Congreso releva de todo comentario. Antes había una sospecha, pero ahora ya se ha confirmado que en realidad de lo que se trata es de recurrir a la regulación estatal para utilizarla como un castigo a determinados medios de comunicación, privándoles de una fuente de ingresos legítima que tienen todos los medios de comunicación. Es como afectar, digamos, la posibilidad de mantener la licencia de un medio o los insumos de un medio de comunicación, ¿no? Es exactamente igual. Y este tipo de fenómenos ya está identificado en el ámbito del sistema interamericano. Países como Venezuela, Ecuador, han recurrido a las mismas modalidades, al mismo tipo de regulaciones, y es por eso que el relator para la libertad de expresión ha puesto la alerta sobre esta autógrafa, porque efectivamente estamos ante un caso similar a lo que ya ha ocurrido en estos 2 países que mencionaba, ¿no? Ahora, a lo que quiero ir, como especialista constitucionalista, nos lo vas a explicar. Cuando se trata de ponderar los derechos, estamos hablando del derecho que se tiene de poder hacer la publicidad y el derecho a poder ser informados. ¿Cómo se pondera, cómo se valora esto para llegar a lo que hoy discutimos? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta la justificación que se ha dado, ¿no? Porque a partir de la justificación nos dice, bueno, está justificado prohibir que el Estado recurra a los medios privados para cumplir con su obligación de informar, y la justificación que se ha dado es, bueno, que se gasta mucho, ¿no? Y la verdad es que no se ha aportado ninguna información técnica sobre por qué razón es que se gasta mucho, por qué es que gastar 100.000 o 150.000 millones de soles o 200.000 millones de soles es mucho, ¿no? De cara a la necesidad del Estado de anunciar. Pero finalmente, si ese es el criterio, hay muchas cosas en lo que nos puede parecer que se gasta mucho. Se puede gastar mucho en consultorías en el Estado, y entonces la solución debería ser prohibir la consultoría, ¿no? Se gasta mucho también en, no sé, una serie de insumos para que el Estado funcione, entonces deberíamos prohibir también que el Estado contrate. Lo que trato de decir es que este criterio que se gasta mucho no es un criterio técnico, no es un criterio razonable, es como prohibir la circulación de autos porque hay muchos accidentes, ¿no? Es más o menos ese el ejemplo, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta que hay una norma ya que regula esto que está vigente del año 2006 y que esa norma nadie ha probado que la norma no ha funcionado, ¿no? Probablemente hayan habido casos de contrataciones indebidas, irregulares, pero eso se resuelve no prohibiendo, eso se resuelve mejorando la norma o reglamentándola o mejorando los controles en el gasto, ¿no? Lo que está proponiendo esta norma es desde todo el punto de vista descabellado, es una prohibición absoluta de la posibilidad de que el Estado contrate con medios privados, ¿no? Bien, sin esta exposición de motivos y sin estas tres aristas que tiene este problema según el análisis, ¿de qué manera entonces Martín Vizcarra sale al frente diciendo que va a observar esta ley? ¿Va a frenar con la posibilidad o la inminencia que ya tiene este proyecto legislativo? Bueno, en estricto no podría observarla ya, porque recordemos que el Poder Ejecutivo ya observó la autógrafa cuando le fue derivada en el mes de marzo. Lo que va a ocurrir, o lo que podría ocurrir, es que si el Pleno del Congreso aprueba el informe emitido por la Comisión de Transportes y Comunicaciones al día de ayer, el Congreso, por sí ante sí, publica la norma en el peruano y entra en vigencia. Entra en vigencia. ¿No? Porque ha vencido la observación del Poder Ejecutivo. Sí. En ese momento, cuando la norma entra en vigencia, se activa la posibilidad de cuestionar la norma a través de un proceso de inconstitucionalidad, que lo puede hacer el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros, lo puede hacer el 30% de los congresistas, lo puede hacer el Defensor del Pueblo, que ya ha mostrado su opinión en contra y al parecer tiene un informe que sustente esa posición, lo pueden hacer los colegios profesionales, el Colegio de Abogados de Lima podría cuestionar la constitucionalidad de esa norma, ¿no? Pero el proceso constitucional tiene pues unos plazos, no es inmediato, y la discusión entonces tendría un buen tiempo en sede del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ¿va a ser viable en todo caso? ¿Va a poder Martín Vizcarra poder bajar lo que ya es una realidad? Tomará Sí. muchísimo tiempo. Sí, pero digamos sería muy positivo, ¿no?, que el presidente de la República defienda la posibilidad de que el Estado cumpla satisfactoriamente con su obligación de difundir información que produce o posee el Estado y también con el derecho de la gente a acceder a esa información. Estoy pensando, por ejemplo, fíjese lo grave de esto, ¿ya? Lo grave de esto lo ejemplifico en un tema que es de mucha gravedad, el tema de la trata de personas, ¿no? Ya no se va a poder publicitar en medios privados campañas de prevención de la trata de personas, campañas informativas a la población, ¿no?, que tenga cuidado con los mecanismos de captación de estas personas que son llevadas a los lugares donde se captan estas personas y donde se explota económicamente a estas personas, mujeres fundamentalmente. Ya no se va a poder hacer la publicidad. Entonces, para poder informar de eso se va a tener que recurrir a los medios estatales, ¿no? Con lo cual se genera otro problema, porque lo que se está haciendo es eliminar la pluralidad en la difusión de información del Estado. La gente no tendría la opción de poder elegir qué canal Así ver. es, concentrando en los medios estatales y obligando a las personas, si quieren estar adecuadamente informadas, a consumir los medios estatales. Es decir, como en Cuba, ¿no? Sí. En Cuba, para uno enterarse, tiene que comprar Granma o leer Juventud Rebelde, si no, no se puede, ¿no? Exactamente igual está proponiendo. Aquí apuntaríamos esta a norma, Radio ¿no? Nacional y a TV Perú. Exactamente. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con el correr de los días, con lo que va a ser también el pronunciamiento de Martín Vizcarra en cuanto a la ley Mulder. Me voy a ir a otra arista de lo que podría ser este problema. Si Martín Vizcarra decide observar esta ley, ¿se jugaría una especie de enfrentamiento? Porque él ha tenido una posición no confrontacional durante estos 2 meses, estos 70 y tantos días de gobierno. ¿Se la jugaría? ¿Empezarían los problemas entre la representación parlamentaria y Martín Vizcarra? Bueno, yo creo que no, porque a lo que estaría recurriendo el presidente de la República es a un mecanismo institucional, democrático, que está previsto en el ordenamiento jurídico peruano, que es la demanda de inconstitucionalidad. Lo que haría simplemente el presidente de la República es decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, creo que hay problemas, creo que se afecta el derecho de la gente, creo que además es un mecanismo que va en contra de la libertad de expresión y lo sometería a la decisión del Tribunal Constitucional, que es como se procede en el mundo civilizado, es decir, se recurre a un tercero que resuelva la controversia. Claro. Nadie debería alterarse ni interpretar eso como que si fuera una agresión o una confrontación, es simplemente un mecanismo institucional que está previsto. Así se deberían resolver los problemas, ¿no?
Bueno, ojalá que sí. Hasta ahí con este tema de la ley Mulder, y a propósito de derechos fundamentales que vienen siendo violentados durante los últimos tiempos, el nivel de victimización de mujeres en este país que mueren a manos de un miserable va en aumento. La Defensoría ha soltado una cifra que alarma y ya se considera una alerta pública. Y más allá de ser números, lo que preocupa es, en este país se ha criminalizado todas las conductas. ¿Sirve criminalizar tanto y no tener sanciones ejemplares? ¿Cuál sería el camino a seguir frente a lo que viene haciendo esta vulneración del derecho fundamental, que es la vida? Bueno, acá el problema no es un problema del derecho penal. Ya tenemos normas, Sí. esto está tipificado. Incluso antes de la entrada en vigencia del feminicidio habían normas que podían sancionar este tipo de conductas, ¿no? Desde mi punto de vista, acá lo que está fallando son las barreras de contención de estas conductas previas al derecho penal, ¿no? Implementar una correcta política de salud Exactamente, mental. ¿no? Yo creo que no solamente salud mental, sino la educación está fallando, ¿no? Cuando ocurren este tipo de conductas que contradicen elementales normas de convivencia, del principio de igualdad, ¿no? Del respeto al ser humano, es porque algo está fallando en la formación. En la ahora, educación doctor, pero ¿qué gente, ¿no? respeto podemos tenerle al ser humano si ahora hemos estado ante un caso de una posible violación y que finalmente la jueza no se sentía competente porque no formaba parte de su distrito judicial y no decide aceptar esa demanda? Bueno, ese es un grave problema también del sistema de justicia y digo del sistema en general porque en este caso fue una fiscal, ¿no? Que proceden con criterios absolutamente burocráticos, ¿no? Totalmente formalistas en el mal sentido de la palabra, y no se dan cuenta que lo que están haciendo o lo que explica, digamos, que estén ejerciendo un cargo es que brindan un servicio público. La justicia es un servicio público. Y entonces no puede ser interpretada desde estos criterios absolutamente burocráticos y formalistas, además aplicándolos de manera inadecuada, ¿no? Porque el tema de la competencia no es un tema que pudiera generar la nulidad de una actuación fiscal en un caso como este. Acá lo primero que debe hacerse es la protección de la víctima, asegurar las evidencias, ¿no? Y eventualmente asegurar a las personas que han sido capturadas como eventuales responsables de estos hechos, ¿no? Hay algo importante, el tema de la educación en valores, el tema de la familia, el tema de apostar por la política de salud mental en este país. Eso por un lado, pero tenemos también la consigna de poder tener sanciones ejemplares. Este problema ha trascendido cualquier límite. Nos cuesta creer que vivamos en un país donde a manos de cualquier persona puedan morir mujeres fácilmente, y no solo mujeres, el ser humano en general. ¿Es momento de pensar en la pena de muerte? ¿Es disuasiva o no esta sanción? Hace menos de un mes, estábamos ante la implementación de la castración química en violadores de niños menores de 14 años, pero ya con una condena perpetua. Y eso es una regulación coherente desde un punto, por un lado, e incoherente por otro lado. ¿Por qué si en este país se está tratando o se apuesta por una política de austeridad, vamos a gastar un presupuesto en castrar químicamente a personas que ya van a cumplir una cadena perpetua? Sí, bueno, ese tipo de propuestas responden a un fenómeno que no solo es nacional, es un fenómeno que viene ocurriendo en buena parte del mundo, que es el denominado populismo penal, ¿no? Es decir, frente a un problema social que genera un cierto impacto, claro, lo que hacen los políticos y algunos sectores de la opinión pública es lanzar este tipo de medidas, ¿no? Que aparentemente son drásticas y que solucionarían el problema, ¿no? Pero eso está probado que no ocurre así, no solucionan nada. No hay nada que nos permita sostener que si no funciona la 35 años va a funcionar la cadena perpetua, y si no funciona la cadena perpetua va a funcionar la pena de muerte. Sí. El problema va a seguir existiendo porque la causa del problema no está en el derecho penal ni en la pena, ¿no? Entonces en otros factores que generan este tipo de conductas en la población. Por lo demás, la pena de muerte es inviable en el Perú por una limitación internacional. En la Constitución está cerrada la posibilidad de ampliar los supuestos de pena de muerte. Tendríamos que denunciar el Pacto de San José, y eso además demora un tiempo, no es que yo denuncio y me voy mañana, ¿no? Eso tiene todo un procedimiento largo, y creo que no valdría la pena salirnos de un mecanismo de protección internacional donde se protegen otros derechos, como los derechos de los pensionistas, los derechos de los funcionarios públicos, ¿no? Por la majadería de insistir en la pena de muerte, que no es finalmente la solución para estos casos, ¿no? La consigna de este gobierno es refundar institucionalmente el país.
a través del Ministerio Público, Fiscalía, el sistema judicial en realidad. ¿Vamos a lograrlo con la burocracia presente en cada uno de estos sectores? Porque parece que hay una evidente fricción en todo este proceso de poder denunciar. La policía no viene haciendo un trabajo articulado con fiscales, con jueces, luego no se cumple ni el principio de celeridad, se vulnera el debido proceso. ¿Cuál es la esperanza en este sistema? El problema es la baja calidad o la poca calidad que hay en el servicio público en general, ¿no? Y hay sectores del servicio público que están afectados en mayor medida con esta poca calidad de los funcionarios que tienen encomendado brindar estos servicios públicos. No solo responde a la falta de presupuesto. No, la policía es uno de ellos, ¿no? La policía tiene una serie de deficiencias formativas en su personal, que no está capacitada para atender este tipo de problemáticas, que son problemáticas que requieren otro tipo de habilidades, de capacitación, ¿no? Cuando uno entra a una comisaría, desde que ingresa a una comisaría ya comienza a tener los problemas, ¿no? 10.000 requisitos, ¿no? 40.000 preguntas, sí, que realmente disuaden a las personas de ir a presentar siquiera una denuncia patrimonial, menos aún tratándose de delitos que afectan pues aspectos de la intimidad, ¿no? Aspectos que son muy sensibles, ¿no? Entonces ahí hay un serio problema en la capacitación, en el material humano, digamos, que tiene que atender. Lo mismo pasa a nivel del Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Lamentablemente, aunque no se quiera reconocer, pero tenemos un sistema de justicia de muy baja calidad, que además está afectado en alguna medida con serios problemas de corrupción, ¿no? Y además también de cierta presión política en algunos sectores, ¿no? De manera tal que ese es un ámbito muy sensible. Ahí recordemos que la reforma del sistema de justicia es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero que no se ha avanzado mucho. Se ha implementado... se han implementado materiales técnicos, computadoras, ese tipo de cosas, pero ahí no está, digamos. Ese es un punto importante. Se está apostando en la compra de iPads para poder reducir el uso de papel. ¿Por qué no apostamos por el expediente electrónico? ¿Facilitaría? Bueno, eso es un proyecto que ya el presidente del Poder Judicial lo ha anunciado y hay un plan piloto, entiendo, que se está implementando, que me parece que es la subespecialidad comercial la que va a empezar con esto, pero esto va a tener todavía un tiempo, no es inmediato, sobre todo en la justicia penal, ¿no? Es donde se concentra la mayor cantidad de carga procesal y de problemas, ¿no? Efectivamente eso es una solución. Hoy día en los países desarrollados uno que hace la práctica privada no necesita desplazarse hasta los locales de juzgado, porque vía internet puede acceder efectivamente al expediente y ahí está todo lo actuado. Eso todavía acá es ciencia ficción, ¿no? Pero sin duda pasa también la reforma de justicia por la implementación de estos mecanismos tecnológicos. Pero insisto, lo fundamental en lo que debemos concentrarnos creo que es en elevar la calidad de los funcionarios que brindan el servicio de justicia, ¿no? Ahí hay un problema que no se quiere reconocer, hay cierta resistencia también a reconocer algo tan elemental como es el mérito, ¿no? La capacidad y mérito que debe tener cualquier funcionario público para ejercer. Hablar de calidad nos hace ver también los organismos reguladores dentro de estas instituciones. OCMA viene funcionando bien, hay muchos que están quejados y igual siguen participando en los concursos públicos para ascensos. Mi experiencia con el órgano de control de la magistratura es una experiencia negativa, ¿no? Porque yo en mi práctica privada he recurrido muchas veces a quejar a jueces y la respuesta simplemente es una respuesta insatisfactoria, cuando no claramente de encubrir conductas o malas prácticas de algunos funcionarios jurisdiccionales, tanto jueces como el personal de apoyo al servicio de justicia, ¿no? No ha sido una experiencia positiva, creo que ahí hay un problema también. Mucho se ha hablado en su oportunidad de ir hacia un modelo donde el control sea externo al Poder Judicial, porque claro, los que dirigen estos mecanismos de control son jueces, y son jueces en actividad, que cuando concluyen su función estos órganos de control regresan a ser jueces, por ende regresan a ser supervisados por otros jueces, ¿no? Entonces es un sistema perverso que no tiene los incentivos necesarios como para poder cambiar las cosas, ¿no? Porque acá de lo que se trata es de cambiar conductas y no simplemente de estar gestionando las quejas de los usuarios del servicio de justicia, ¿no?
Bien, hay mucho que hacer, de cara no solo al Bicentenario, sino de cara a lo que el ciudadano merece, a lo que necesitamos, que las necesidades verdaderamente dejen de ser necesidades y que se respeten los derechos en este país. Tengo que tocar el tema, doctor, y quiero que me lo diga como analista político. Siento que estamos entre goles, entre fiaje, entre vacunas y todo va pasando desapercibido. El Mundial nos va a dar un respiro a todos por 30 días. Acabará y luego seguiremos con el problema de la educación, seguiremos con el problema de la salud, seguiremos con el problema del sistema judicial, con proyectos legislativos que dejan más dudas que respuestas. Entonces, forma parte de la poca sensibilización que tiene la gente ante los problemas sociales. Bueno, efectivamente, ¿no? La coyuntura mundialista parece que está distrayendo el foco de atención, pero por otro lado también está siendo aprovechada por algunos sectores, el Parlamento, por ejemplo, para discutir leyes y aprobar leyes. Y la sacan y pasan, ¿no?, por agua caliente, fría. Justo a la hora de la inauguración del Mundial, ¿no?, cuando va a jugar la selección peruana. Entonces hay que estar muy atentos a esta coyuntura. Sin duda no se puede impedir y que la gente pues tenga un momento de relax, pero eso no debe llevarnos a descuidarnos, ¿no? De los problemas. Hay serios problemas que el país enfrenta, problemas en la justicia, problemas sociales, el tema del friaje, problemas que tienen que ver con estos graves casos de feminicidio, ¿no? Y yo creo que efectivamente no debemos descuidarnos, sobre todo las autoridades deben estar muy atentas y no bajar la guardia, ¿no? Porque estamos en coyuntura mundialista y aprovechar que la gente está un poco distraída en eso, ¿no? Esperemos que sí. Hay goles más importantes que el país necesita gritar. Sería un golazo que mejore la salud y la educación, que parecen grandes ideales en el Perú. Quiero agradecerle, doctor, por haber estado hoy con nosotros, ampliando un poco cada uno de los temas en agenda. Gracias. A sus órdenes. Bien, seguimos con más.